Bienvenidos a todos y a todas a este encuentro virtual de la NDuTalk, la tercera edición ya que hacemos de esta sesión, coincidiendo con la Semana Mundial del Retinoblastoma. ¿Vale? Y estamos aquí un poco para compartir, para escucharnos y conectar entre nosotros, ¿vale? Nuestra función hoy aquí, o mi función hoy aquí, solo es intentar facilitar un poco o dinamizar un poco la secuencia, pero creo que lo bonito es que entre todos se establezca un diálogo, nos expliquemos, nos conozcamos y ya está. No es otra la intención que de compartir experiencias y de compartir vivencias, sobre todo de los pacientes adultos, y que entre todos podamos resolver dudas y podamos compartir, ¿vale? Si os parece, empezamos primero con una breve presentación, ¿vale? Sí que intentamos, ¿vale? Quizás seremos bastante gente para ir comentando, ¿vale? Y lo que podríamos hacer es una ronda rápida de presentaciones para que nos conozcamos, ¿vale? Indicamos, pues, nombre, de dónde somos y algo que nos defina, por ejemplo, ¿vale? Y si os parece, para romper el hielo, empiezo yo, ¿vale? Yo soy Joan Carles Castillo, soy el padre de Julia, ¿vale? Es paciente de retinoblastoma, diagnosticado a los 8 meses, ahora tiene 7 años y está muy bien, ¿vale? Hace vida completamente normal. Y si pienso en algo que me pueda definir, pues pienso que soy una persona optimista, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿quién sigue? Venga, va, animaros. Venga, yo. Yo soy Roger. Bueno, ¿me escucháis bien, no? De entrada, es que estoy con los cascos y no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Vale. Bueno, yo soy Roger, soy de Barcelona. A los 5 años tuve el retinoblastoma. Y una característica sobre mí es que soy creativo, creo que soy creativo. Así que una pincelada de mí. Bueno, yo, que sigue. Yo soy Melissa, tengo 45 años, soy mexicana. A mí me diagnosticaron con retinoblastoma cuando tenía 10, 11 meses y tuve la enucleación de mi ojo derecho. Y una característica mía, también igual que Roger, me considero creativa. Y como Joanne, me siento positiva también. Estoy de acuerdo con ustedes. Continúo yo si queréis. Yo soy Laura, soy parte del equipo de la fundación. Joan Carlos es mi tío y Julia es mi prima, así que estoy también dentro de todo. Y mi trabajo en la fundación es llevar un poco las redes sociales, entre otras cosas. Bueno, sigo yo. ¿Me oís bien? ¿Sí o no? Yo me llamo Jorge, soy de Formentera. Me diagnosticaron retinoblastoma a los 3 meses y si algo me caracteriza y tal, creo que soy bastante social. Sí, sigo yo, ¿me oís bien? Yo soy Alicia, soy de Barcelona, tengo 56 años y me diagnosticaron el retinoblastoma a los 19 meses. Entonces, soy bastante alegre, me gusta mucho fijarme en las cosas y, bueno, creativa. No lo sé si soy, pero me gusta viajar y me gusta reír. La verdad es que sí. Genial. Gracias, Alicia. Venga, va. ¿Quién sigue? ¿Gisela? Vale, pues yo me llamo Gisela, soy de Barcelona, tengo 22 años y me diagnosticaron a mí con 9 meses y pues nada, algo que me defina, pues no sé, soy bastante exigente y nada, y me encanta pues ayudar a la gente y creo que soy bastante pues empática, sí. Genial, gracias. Ivette y Francesc. No. Hola, somos Ivette, bueno, y Francesc. Somos los padres de Joan, que tiene ahora 8 años y fue diagnosticado a los 2 años.
Le enuclearon el ojo derecho, pero ahora está estupendamente bien. Y nada, pues, ¿y qué somos? Bueno, cada uno, no sé. Somos activos en general. Genial, genial. Martín, Hola, ¿se me escucha? sí, Estoy conduciendo por eso. Bueno, soy Martín, no sé si no me ven, ¿no? Sí. no te vemos, te escuchamos. Bueno, soy Martín de Alicante, bueno, vivo en Alicante, soy argentino, hace 23 años que vivo en Alicante y me nuclearon con 2 años y medio en Argentina y tengo a mi hija, ahora tiene 8, Carola, y bueno, por suerte nos ha ido bastante bien con ella, no la han nucleado ni nada. Y bueno, siguiendo la línea, soy muy inquieto, no me quedo quieto nunca. Pero bueno, bien, súper bien, por suerte. Genial, genial. Teresa, Hola, yo me llamo Teresa, soy parte del equipo de la Nineta del Junts y soy la hermana de Carmen y bueno, pues intentamos estar ahí ayudando todo lo que podemos y yo me considero una persona pues muy alegre. Sara, ¿sí? Pues no está. Y Tere creo que tampoco se podrá. Ah, sí, Sara. Hola, sí, Hola, Sara. yo soy la sobrina de Alicia. Hola. Hola, yo no tengo nada, no tengo nada que ver con el retinoblastoma, pero encantada de estar aquí y escucharos. Genial. Genial, Sara, bienvenida. Tere creo que no sé si podrá hablar mucho y nos falta Carmen. Bueno, quedo yo, pero... bueno, yo soy Carmen, la mamá de Julia, y soy la presidenta de la Fundación La Nineta dels Junts. Ahora, es que nos sentíamos dobladas aquí. Nada, que encantadas de veros aquí a todas y todos y adelante. Hoy hay ganas de compartir con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, después de estas, creo que estamos todos, ¿no? No nos hemos dejado a nadie. Después de esta pequeña ronda de presentaciones, si os parece, podemos abrir la conversación y para romper el hierro podemos, yo puedo lanzaros algunas preguntas que hemos preparado, pero creo que lo positivo sería que durante la sesión vosotros, cualquiera de vosotros podáis lanzar preguntas a los demás, inquietudes, dudas, no sé, lo que se os ocurra y que al final podamos establecer un diálogo chulo, ¿vale? Si os parece, empiezo yo con preguntas que podemos lanzar al aire y que puede responder cualquiera de vosotros, de los pacientes adultos que tenemos hoy como representantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué desafíos habéis encontrado en la vida adulta con retinoblastoma? Va, ¿quién quiere empezar? A explicarnos un poco los desafíos que se han encontrado. Desafíos. Bueno, yo voy a empezar. Vale, venga, Lisa. Sinceramente, lo primero que se me viene a la mente es autoestima. Y te estoy hablando como de a partir de adolescente y adultez temprana. Ahora, afortunadamente, ya puedo decir que, bueno, creo que ya voy aprendiendo ciertas cosas, pero sobre todo en la juventud, mis 20s y antes de los 20s, en general, era como no dejar que el hecho de que yo no tuviera un ojo determinara mi concepto de belleza y de autoestima, porque era algo muy fuerte y como no tuve un apoyo emocional, fue algo como que yo tuve que trabajar internamente. Y sí fue pues algo importante, porque eso determina relaciones, eso determina la manera en que te presentas al mundo, la manera en que te comunicas.
A mí me daba mucho miedo que se me notara, por ejemplo, que tenía una prótesis, que es imposible que no se me note, porque ahora ya hay otras cosas, pero en ese entonces creo que, por ejemplo, una prótesis sin movimiento era como el futuro muy lejano, ¿no? Y entonces se me iba mucha energía, creo, en tratar de pretender de que no tenía una prótesis. Sí, mucho tenía que ver con la autoestima y el presentarme tal cual era. Y ahora, bueno, poquito a poquito son batallas ganadas, pero sí, eso es algo importante. No podría mentir en eso. Es importante. Muy bien. Gracias, Melissa. Sí, Alicia. Tienes el micro silenciado. Ahora sí. A ver, yo el tipo de prótesis que llevo, antes no lo he dicho, me nuclearon pues a los 19 meses de un ojo. El tipo de prótesis que llevo es diferente porque me hicieron la quimio, la radio y entonces hasta los 27 años no pude llevar una prótesis, pues porque sí que intentaron desde pequeñita a los 3 años ponerme una, pero hubo rechazo. Entonces, pues no tengo párpados, no tengo ceja, pero bueno, los plásticos, la verdad que han hecho bastante buen trabajo, pero maravillas tampoco puede haber. Entonces, yo lo que llevo es una hipétesis, va todo junto. Estoy agradecida a la vida de cómo me han hecho las cosas. Cada 2 o 3 años me la voy cambiando, yo cada día me la pongo y me la quito. Y bueno, ahora estoy pasando una etapa un poco más difícil por un problema de la estructura, pero bueno, estoy contenta. Desafíos de la vida, lo que decía Melissa. Yo llevaba un parche. A mí, lo que podemos decir, el bullying, pues te lo hacían, porque me decían de todo, pirata, tuerta, de todo. Lo pasas mal. Entonces la autoestima, ¿cómo lo llevas? No ibas a psicólogos, no ibas... Pero bueno, a los 27 sí me pusieron, pero empiezas a los 30 empecé a ir a terapeutas y, no sé, cambias el chip y agradeces a la vida otras cosas, ¿no? Y yo a veces, yo iba feliz conmigo misma, entonces viene alguien y te insulta realmente y entonces es cuando reaccionas porque yo me considero normal entre comillas, porque tus amistades, tu familia, o sea, te ve normal, o sea, te aceptas y que alguien te insulte o te diga esto porque que te miren en el metro, que te miren tal, o te mira un niño es un inocente que mira algo, pero una persona que, bueno, pues siempre hay. Pero yo me considero que he llevado una vida, bueno, bastante agradable. A partir de los 27 me cambió la vida. Claro, evidentemente la mirada no es fija. Sigo siendo muy coqueta en las fotos, el flequillo, tal, me pongo gafas de sol, pero bueno, son desafíos. ¿Qué voy a hacer? Intentar llevarlo lo mejor posible. Bueno, es lo que hay, me acepto. Genial, genial. Gracias, Alicia. ¿Alguien más quiere compartir? Jorge, Gisela. Si no, nos podéis explicar cómo se superan esos desafíos, ¿no? Que en cierto modo, pues Melissa nos ha explicado y Alicia también. No sé si queréis compartir. Yo personalmente ahora estoy trabajando con niños hace 6 años y con lo que ha dicho Alicia que los niños y tal, pues al final yo creo que no lo tenemos que tomar como se lo toman los niños. Pues los niños son tan espontáneos y tan tal que te ven y te dicen, ¿qué te pasa en el ojo? Es la primera pregunta que me hacen en la primera clase y tal. Entonces, pues nada, explicárselo bien y no rechazarlo yo creo que es importante porque ellos ya no vuelven a preguntar ni vuelven a decir nada, lo entienden
y Claro. ya está. Bueno, al final normalizar, ¿no? Ese es el tema, normalizar cómo es cada uno y ya está. No tiene más, aunque no, a veces quizás nos supone más reto para nosotros que para el entorno. El entorno quizás, ¿no? Y más cuando hablamos de niños, lo pueden llegar a entender mejor cuando se normaliza algo. Bien, sí, que si queréis pasamos a la siguiente. Si tenéis algo que comentar, interrumpid cuando queráis o levantad la mano o directamente por el chat, como queráis vosotros, ¿vale? Ahora me gustaría que nos explicarais cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje en... Alicia quiere hablar, sí, creo. Perdón. sí, perdón. Tienes el micro silenciado, Alicia. Que me ha hecho mucha ilusión mi sobrina, que cuando eran pequeñas, muy inquietas, tengo una anécdota, es lo que decía él, te preguntaban y es muy fácil. Bueno, su hermana me decía, ¿por qué duermes con un ojo abierto y el otro cerrado? Y claro, es lo que decimos, es una anécdota, ¿no? Pero hay que normalizar, ¿no? Y entonces, pues, yo lo recuerdo como algo gracioso. Entonces se lo explicas y ya está, ¿no? Entonces, pues, esa inocencia que tienen los niños, pues bueno, es como agradable. Y tenía ganas de explicarlo y que me hace ilusión que estoy Sara es psicóloga, entonces yo creo que esto también le interesa. Gracias. Genial, genial. Yo, para terminar esta ronda, sí que, bueno, básicamente lo que decís, ¿no? De visibilizar, de normalizar. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino de 5 años, justo ha hecho ahora, y hace recién meses que por primera vez me preguntaba que qué me pasaba en el ojo, si veo o no veo. Entonces, pues yo de siempre y hace tiempo que cuando me encuentro en estas situaciones, lo primero que hago es al niño o niña pues responderle de una manera natural. Es decir, mira, me ha pasado esto, me lo curaron y ya está, y ya estoy bien y tal, ¿no? Entonces, eso por una parte. Claro, yo cuando tuve a los 5 años y me operaron y me enuclearon y tal, sí que... Bueno, quizá por mi desarrollo posterior, crecimiento y tal, hubiese agradecido una normalización que quizá en su momento no hubo, porque en esa época, pues a nivel emocional, no se trataban las cosas como se tratan ahora, ¿no? Y lo que sí creo que es importante es que en el núcleo familiar más cercano, padres, etcétera, se comunique, no de forma, evidentemente, si el niño o niña no quiere hablar, pues se tiene que respetar, pero sí que es una cosa que se tiene que hablar, es decir, se tiene que hablar, normalizar desde casa. Os lo digo porque a veces, bueno, hay familias y familias y hay cosas que, bueno, se pasan por alto o se presuponen que están bien, quedan allí pues escondidas y la cosa pues puede estar ahí durante toda la vida. No, o sea, luego buscas estrategias para crecer, para desarrollarte, pero bueno, que es importante visibilizar, comunicar y bueno, la empatía es evidente, ¿no? En este caso. Genial, gracias, Roger, por el testimonio. Ahora no. Si os parece, podríamos compartir. Intentaremos darle siempre, bueno, un aire positivo a todo, ¿no? Y que el mensaje que llegue, pues es ese, que no es otro, que tampoco entendemos que sea de otra manera. ¿Cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje en todo este camino de vida que lleváis? ¿Cuál diríais que ha sido? Ahí voy de nuevo yo. Venga, Melissa. Yo creo que si yo no hubiera tenido una enfermedad como la que tuve, no habría tenido esa sed de conocerme, porque verdaderamente he tenido muchísima curiosidad
por entender por qué sentía lo que sentía, por qué las reacciones que tenían los demás y lo que los demás pensaban de mí. O sea, verdaderamente me hizo volcarme muchísimo sobre mí misma cuando era más joven, de tratar de entender, de sanar, o sea, a mí eso es algo que yo, aunque puede ser doloroso y lo llega a ser, es muy rico y te da muchísimo conocimiento y te da muchísima sabiduría. Y ahora que estoy un poco más grande, más adulta, que ya he pasado ciertas cosas, ahora lo utilizo como, ¿y ahora yo qué puedo dar? ¿Y ahora yo cómo puedo ayudar? ¿Y ahora cómo puedo darle otro enfoque? ¿Cómo puedo regresar también, ¿no? Hacia no es como que, ay, qué buena suerte que me tocó, ¿no? Pero sí, o sea, me da una riqueza en el sentido de ayudarme a conocerme a mí misma, que a lo mejor no lo sé, a lo mejor no lo hubiera tenido de otra manera, pero sí, me dio muchas preguntas, muchas que tenía yo que resolver, y a veces, lamentablemente, es a través de situaciones difíciles. Sí, No sé. yo pienso que de alguna manera, ¿no? En el ritmo, ¿no? de la sociedad, esto de alguna manera, si le buscamos esa parte, te ayuda a parar y pensar. Parar y pensar que algo, aunque sea algo que parece muy simple, no es fácil hoy en día. Y entonces creo que es importante, ¿no? Dentro de todo el proceso, ¿vale? Ese autoconocimiento, pensar qué está pasando y por qué. Bueno, es muy interesante, Melissa, gracias. ¿De qué? Sí, ¿alguien más? Y Beth, Francesc, si queréis intervenir en las cuestiones, estamos abiertos, ¿eh? Sí, dudas o intervenir o incluso pues expresar, No, ¿no? Todo. estábamos comentando, pero tampoco que decíamos, claro, que nosotros lo vivimos, ¿no? Como padres, Sí, pero bueno, que está muy bien, que nosotros al principio lo que más o sea, queríamos conocer gente adulta que hubiese pasado por eso, porque, ¿no? No sé, como no conoces a nadie, ni niño ni adulto, o sea, es como, ¿no? Que es como una tranquilidad conocer personas adultas que lo han llevado súper bien y, bueno, súper bien como cada uno como ha podido, ¿eh? Pero que bueno. Súper bien o no. Ya. En todo caso, que que lo cuenten, ¿no? Sí. Que lo compartan, sí. Sí, yo creo que a nivel personal no queda hecho que aunque sea un proceso que tiene etapas duras, ¿no? Como por ejemplo la adolescencia creo que es un tema común en todos, pero que al final son personas, pues lo que explicaba ahora Melissa, yo creo que en general es personas con una base muy sólida emocionalmente y de sentimientos. Y después a nivel profesional ni hablemos de ello, ¿no? Tenemos desde futbolistas, entrenadores, gente que trabaja en la administración, en la comunicación, artistas, estudiantes de medicina, tenemos atletas, tenemos empresarios, yo creo que la variedad, pues que al final es de la sociedad, no hay ningún impedimento en hacer nada, ¿vale? Y de llevar una vida pues absolutamente normal. Y eso, la verdad es que como padres, ¿no? Pues te da mucha tranquilidad y te da mucho apoyo. ¿Vale? Sí, sí, Alicia. Sí, perdona. Tienes el micro apagado. Ahora sí. Yo ahora recuerdo que aún llevaba el parche y me acuerdo que, bueno, estaba buscando trabajo. Me costó encontrar trabajo. Eso es verdad, porque, bueno, estaba estudiando la carrera, pero me tuvieron que intervenir bastantes veces porque al quedar, bueno, el hueso de la quimio bastante de la cara, pues deformado, la verdad. Bueno, pues me acuerdo que en una empresa de estas de selección de personal, me acuerdo que fue muy duro que una mujer me dijese que nunca en la vida encontraría trabajo de cara al público. Entonces, eso es bastante duro que te lo digan.
A ver, mi hermana también me dijo que ella es, bueno, psicóloga en recursos humanos, especialista en esto. También me dijo que era difícil, pero nunca se sabe. Y entonces yo he estado siempre, bueno, llevo muchos años trabajando en una empresa, pero también no me han escondido. A ver, atención al cliente, siempre me han dicho que puedo atender a la gente, que soy dentro de lo que cabe social, que, o sea, que hay veces que dices, bueno, porque tengas esto te tienes que esconder, no, o sea, para adelante, ¿no? Y respecto a qué has encontrado, tal, mucho es un poco también la faceta de ayudar, ¿no? A mí me han ayudado, pues yo he estado también en otras asociaciones ayudando, pero ya no que me ayuden, sino un poco en secretaría, en tal, o sea, ayudando, en colaboración. Y eso me gusta, el ayudar, ¿no? Y bueno, luego a nivel de como persona, pues también he encontrado cosas, ¿no? A lo mejor no buscas tanto, pero ya ha sido más de adulta, no tan de niña. De niña estaba como más perdida. De niña estaba pendiente de decir, de mayor, ¿cómo voy a quedar, no? Porque, claro, yo no llevaba la prótesis hasta que no era una adulta. Y entonces, pues, eso sí, el ayudar, el compartir, eso sí que me gusta. Bien. Gracias, Alicia. Gisela. Sí, bueno, yo quería decir, es un poco relacionado con lo que ha dicho también Alicia, que, bueno, en mi caso al menos como que me ha ayudado en dos aspectos, ¿no? Uno es como que al final acabas aprendiendo que el límite te lo pones tú, porque sí que es verdad que, por ejemplo, como los padres tienden a sobreproteger, ¿no? A veces, porque es como, yo he tenido problemas maxilofaciales por el tema de la radioterapia y también he tenido cirugías y todo esto. Y claro, mis padres a veces era como, evita hacer deportes que te puedas dar un golpe, que te puedas hacer daño, el hecho de solo ver por un ojo también como que tienes más riesgo, ¿no? Y entonces, pero yo quería jugar a balonmano, que es un deporte de contacto y de pelotazos y al final R que R hasta que conseguí apuntarme, ¿no? Y a día de hoy sigo jugando y encantada. Y por otro lado también que si no hubiera sido por esta situación, hoy no estaría haciendo medicina, porque al final la gente que me ha tratado es como la gente que me ha inspirado a querer ayudar, a querer investigar, a querer saber más. Entonces, como que supongo esa dualidad de que, bueno, es una situación mala, ¿no? Pero de todo se saca algo positivo seguro. Qué bueno, Gisela, gracias. A mí también me pasaba un poco con esto porque yo juego a fútbol y aún juego a fútbol y mi madre también le daba mucho miedo y tal, y hasta tal punto de que no me iba a ver a los partidos y tal, porque es súper aprensiva y dice que soy un burro y tal, y entonces prefiere no ir a los partidos y tal. Pero sí, o sea, al final ellos pasaron ese duelo de cuando yo era pequeño y siempre me apuntaron y también he pasado por cirugías porque también sufrí la radio y entonces cuando salía de una cirugía y tal siempre he jugado con máscara, con gafas, con cualquier cosa, pero al final como eso me llenaba yo sabía que lo quería seguir haciendo. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. gracias. Estamos aquí en plena conversación. Gracias por unirte. No sé si te quieres presentar brevemente. Estamos aquí en compañía, estamos grabando la sesión, es decir, que esta media horita que llevamos la podrás recuperar. Perfecto. Bueno, yo soy Ana, tuve el retinoblastoma, bueno, me detectaron el retinoblastoma a los 3 años, después de pasar por varios médicos, porque bueno, al ser pues enfermedad no habitual, digamos, di con un doctor que pues lo vio claro y ya enseguida se actuó. Y entonces, me enuclearon el ojo derecho
y por lo demás he tenido, o sea, estoy teniendo una vida normal, ¿no? Entre comillas, por decir algo, con el único requisito pues de cuidados del ojo, pero por lo demás a nivel personal, emocional y demás, pues como cualquier niño he seguido pues bueno, la vida, ¿no? Genial, gracias Ana. Bueno, y tenemos también, Isabel, disculpa que no sé si podrás conectarte, igual estás trabajando, que me has comentado esta mañana. Sí que te quieres presentar, y si no puedes, que no tienes disponibilidad, no pasa nada, seguimos. Bueno, estábamos hablando, Ana, de temas de desafíos en la vida, y ahora estábamos comentando cuál había sido el mayor aprendizaje, ¿no? de esta vida durante todo este proceso de alguna manera con el retinoblastoma, ese punto. ¿Vale? Bien, yo la próxima pregunta que lanzo sería, si quizás es una pregunta muy concreta y quizás no todo el mundo la pueda responder, pero a mí me gustaría saber si habéis conectado con alguien especial gracias a esta evidencia. Yo, si me permitís ser el primero, os diría que sí. ¿Vale? Os diría que sí, y ahora mismo en pantalla veo mucha gente y no es una cosa que diga por decir o porque quede bien, o lo digo muy de corazón. Creo que he conectado con gente muy especial, y en esta pantalla pues hay una gran representación de ellos. ¿Vale? Hemos conocido a un montón de gente que estoy seguro que no hubiéramos conocido, y que hace que todo esto tenga un matiz diferente, seguro, de la vida que hubiéramos tenido. Bueno, ahí voy de nuevo. No quiero, bueno, es que los veo también y creo que me identifico mucho con lo que dices. Pero específicamente hablando, cuando el año pasado que tuve la oportunidad de ir a Prades, verdaderamente, y que se los dije en ese momento, estar ahí y observar a las familias, el platicar un poco más de manera personal con todos los adultos que hemos tenido retinoblastoma, es que se siente una sensación de familia que es muy rápida, es muy automática, es muy como te sientes comprendido, entendido, sin necesidad de tantas palabras. Es como una empatía automática que, por el simple hecho de haber vivido y estar viviendo algo similar, ya sientes una contención. No sé si esa es la palabra que busco, pero y claro, podría pensar en personas específicas, pero es como la sensación en general, ¿no? Gracias por eso, porque definitivamente sin ustedes, pues no, eso no existiría. Gracias, Melissa. Gisela. No, yo quería decir que la verdad que yo he tenido la suerte de que mis padres mantuvieron el contacto con otros padres todo ese proceso. Y tengo una amiga que, bueno, hay una chica con la que tanto he ido hablando, que también tuvo retinoblastoma, y sobre todo con una amiga desde que me diagnosticaron, tuvo leucemia, y nunca hemos perdido el contacto. Después de 22 años, pues seguimos hablando, y es curioso que cuando formamos una red de apoyo así, sobre todo por mis padres, ¿no? Que son los que se apoyaban más en los otros padres, pues también es muy positivo para también a largo plazo. Genial, Gisela, gracias. Alicia, tienes... A ver. Bueno, yo tenía mucha curiosidad por conocer a alguien adulto. Nunca había conocido a nadie. Entonces, la Nineta dels Ulls os conocí por TV3, lo que pasa que no había contactado. Entonces, estoy muy contenta de poder conoceros hoy. O sea, con otros adultos.
pero así especial, pues sobre todo amistades, aparte de mi familia, ¿no? Y actualmente mi pareja, ¿no? Mm, pero tengo, o sea, amistades de toda la vida que son muy especiales, o sea, que me han tratado de una manera que bueno, no sé, con una normalidad y no sé, es que es lo normal, ¿no? Pero bueno, no sé, las llevo en el corazón. Y a lo mejor dices, si no hubiese tenido esto, a lo mejor no son como amistades de toda la vida y no sé, es que me emociono en pensar en varias personas y a lo mejor, ya te digo, si no tienes esto, hay gente que hablas, dices, uy, yo amistades de tanto tiempo atrás no tengo, pero tenía mucha curiosidad de conocer a gente pues adulta con el retinoblastoma. Bien. Gracias, Alicia. Vaya, y ahora sí, yo creo que todos, ¿qué consejo positivo le daríais a alguien recién diagnosticado, a una familia recién diagnosticada? ¿Qué le diríais a unos padres? Roger, empieza, va. Y yo sé que tú tienes aquí ya. Yo, bueno, un poco, no quiero repetirme como antes, que ya No. decía, ¿no? Un poco el hecho de, a ver, de comunicar, de escuchar a ese niño o niña o adulto o persona más adulta que esté pasando eso, ¿no? Es decir, creo que en el núcleo familiar, sobre todo, o sea, al nivel emocional hay que, bueno, ahora claro, estamos en una época que se da mucha importancia a eso y creo que puede llegar a ser determinante para el crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, normalizarlo, crear dinámicas que, no sé, que el chaval o chavala esté pues a gusto y que se hablen las cosas de una manera natural para, bueno, para que luego no sé, incluso, no sé, hoy en día creo que en los colegios y demás se deben hacer dinámicas que sean más integradoras en ese sentido. Claro, cuando os conocí a vosotros fue como un acontecimiento, ¿no? Porque fue como una sobredosis de emociones, porque cuando no es la jornada del superhéroes, es lo de la jornada de Prades, ¿no? De conocer a gente en tu situación. Entonces, bueno, sobre todo yo sería pues eso, normalizar, hablar y saber, bueno, escuchar, empatizar con esa personita, chico o chica, y para que, bueno, para que saber captar esas inquietudes que tiene, para darle herramientas que se pueda desarrollar emocionalmente. Y bueno, y luego, claro, a mí creo que en mi caso, o sea, como decía Melissa antes, ¿no? El potenciar el hecho de conocerse así a ti mismo, una cosa destacada en mi data a medida que he ido creciendo, ¿no? Pero luego canalizarlo por la vía artística, ¿no? Que creo que también poner el input a veces en las capacidades artísticas del niño o niña, sea con dibujo, música, fotografía, cine, lo que sea a nivel artístico, puede ayudar a canalizar ciertas inquietudes, malestares o cosas que lleve dentro, ¿no? Para exteriorizarlo y que a lo mejor con palabras no puede y que con el tema artístico sí, ¿no? Genial, gracias, Roger. ¿Alguien más? Martín, ¿te animas? Llegué hace un ratito en mi casa, los venía escuchando. Sí, bueno, no sé, supongo que yo la verdad es que entiendo también que somos todas personas distintas y que cada uno se lo toma en función de su carácter. Yo no sé si soy así a raíz de que me pasó esto o de todos modos soy así. Eso es algo que a veces me lo pregunto. La verdad es que en mi caso
nunca me ha afectado. No sé. Pero ya te digo, no sé, a lo mejor de todos modos yo hubiese sido así. De hecho me olvido que soy así. No es algo que lo tenga, no. Hay veces que lo que me pasa como anécdota, hay veces que estoy con clientes o estoy con alguien, bueno, manteniendo una conversación y a lo mejor vamos caminando. Entonces yo de mi derecha no veo si el tío igual dobló. Igual el tío dobló y me quedé solo. Entonces siempre a lo mejor procuro que esa persona esté de este lado, que yo sí la puedo ver. Pero no lo hago de forma forzada, no me supone eso un problema. En fin, no. Yo en principio no tengo nada que me haya afectado. A lo mejor, sí, bueno, lo que dicen cuando soy adolescente, pero yo hablo de mi vida adulta. Mi vida adulta, no. Ni más ni menos que cualquier otro. Yo soy así. De hecho, es eso. No lo tengo presente en mi día a día. No me supone ni siquiera una carga, ni una molestia. No me supone nada. Al menos yo. Genial. Martín, gracias. Yo creo que como Roger y Martín han dicho, al final el consejo es normalizar la situación. Yo, como es el caso de Martín, como explicaba, yo no era consciente que yo era la única de la clase que tuviese retinoblastoma. Entonces yo pensaba, bueno, pues ellos pues no tienen tantas legañas, yo igual tengo más legañas porque me ha tocado, no sé, o porque hay alergias, ¿sabes? Entonces yo creía que en mi clase, en el cole y demás, cabía más gente, como era algo normal tenerlo, ¿no? De poderse sacar el ojo, limpiarlo y tal. Hasta que me di cuenta, yo creo que más adelante que dices, ostras, pues igual soy yo, pero digo, pues no te tiene que condicionar, digamos, el día a día y demás. Y por otra parte, lo referente a dar consejos y demás, yo creo que tratar la parte emocional, ¿no? Emocional, tanto es importante el niño, pero también emocional padres. Si se necesita ir al psicólogo, está bien, es una necesidad, porque muchas veces no sabes cómo enfrentar la situación y marcar un camino, seguir un camino puede ayudar mucho. Y a veces ir al psicólogo está mal. No, o sea, creo que todo el mundo tendría que ir al psicólogo teniendo o sin tener al retinoblastoma, ¿no? Porque el día a día, o sea, la vida es así. Sí, serían los dos así más a destacar. Gracias, Ana. Alicia. Tienes el micro cerrado, Alicia. Estoy de acuerdo con Ana. Pienso que es muy importante la parte terapéutica para los padres. Yo la experiencia que tuve, yo a mis padres ya no los tengo, pero mis padres evidentemente tantos años atrás, como he dicho, tengo 56 años y yo tenía 19 meses, no me acuerdo de nada. Entonces, pues nada, mi madre, los dos sufrieron mucho. El que se dio cuenta fue mi padre, pero enseguida me llevaron al médico, diagnosticaron muy rápido, bueno, a varios médicos y todos lo vieron claro. Pero mi madre, bueno, yo recuerdo que se echaba la culpa de que ella había tenido la culpa porque, bueno, tenía más de 40 años, bueno, cosas de ella. Y sufrió muchísimo, no sé, me protegió mucho, entonces yo creo que la parte terapéutica, tanto al niño como a los padres, es súper importante, es básico, ¿no? Y también pues normalizar la situación, o sea, explicarlo un poco, como antes hemos dicho, ¿no? Al niño explicarle lo que está pasando de una manera, Ana explicaba, no lo ha oído
Yo llevaba una gasita, un parche que me hacía mi madre de color blanco y bueno, sí que una vez las niñas, porque iba a un colegio de monjas, empezaron a decir, ay, no sé qué, esta niña que tiene, que es contagioso, enseguida las profesoras dijeron, Alicia no tiene nada, tratarla bien, no me hicieron ningún problema, o sea, ya no tuve ningún problema. Y bueno, yo no me veía, como he dicho antes, diferente. Bueno, sí, sabía que tenía que llevar el ojo tapado, pero también hay niños que a veces lo llevan por estrabismo y otras cosas. Y ya tenía mi ilusión de cuando fuese mayor, pues tener una prótesis. Pero yo, no sé, lo único que aconsejo es eso, la parte emocional, cuidarla muy bien, porque si no, creo que se sufre mucho. Yo como niña me hacía a veces la valiente con mi madre, me hacía yo, no pasa nada, no pasa nada, pero creo que en esta parte sufrí bastante y mis padres sufrían y me protegían demasiado, me protegían mucho, eso también, que antes lo habéis explicado. Y no me dejaban hacer ciertas cosas y es eso. Y tampoco el abandono, si hay más hermanos, no dejarlos tanto de lado, porque a lo mejor yo creo que a mi hermana, sin quererlos, yo creo que a lo mejor a veces la dejaron un poco de lado, la dejaban en casa con otros familiares. Yo creo que lo hicieron lo mejor que supieron, porque ser padre tiene que ser muy difícil. Yo no soy madre, pero es muy difícil y a lo mejor con la ayuda terapéutica pues puede ser un poco más, bueno, más fácil, más llevadero. Sí, bueno, yo creo que es un tema que todos coincidimos, ¿no? Que estamos o hemos estado todos muy bien atendidos a nivel médico, pero a nivel psicológico la mayoría de veces hay que tirar, ¿no? de cosas particulares, ¿no? No son aspectos que estén cubiertos en todo el sistema médico, ¿no? de tratamiento del retinoblastoma y es algo que se debería solucionar o hacerlo de otra manera, ¿vale? Porque esta parte emocional queda bastante de lado y creo que todos, ahora visto en perspectiva, es una parte muy importante que hay que trabajar y al final si desde el hospital no se tiene en cuenta, pues tendremos que tenerlo en cuenta desde el lado de los pacientes y proponer algún cambio o alguna rectificación en todo esto, porque como decís, es básico, ¿vale? Poder acceder a este apoyo. Bueno, seguimos, Sí. ¿os parece? ¿Quién? ¿Melissa? O no Sí, sé sí. quién. Sí, Melissa. Yo solamente quería decir, como también agregar a lo del apoyo emocional, que bueno, creo que queda muy claro que para todos es importante, pero sí siento que a veces se le pone mucho énfasis al niño, a la niña, al paciente, porque es normal, porque es como se va todo el enfoque hacia el tratamiento médico, que es completamente normal y necesario, pero el evento le pasa a toda la familia. O sea, verdaderamente afecta la dinámica de toda la familia. Si hay hermanos, hermanas, y no se trata como una situación en la que se debe de ver al núcleo completo o incluso familiares más cercanos, a veces se pierde de vista la importancia de eso, que esa ayuda emocional, ese soporte es para todos, no solamente para el niño. Claro, o sea, como el que lo está viviendo a lo mejor es de una manera, para los padres es otra, para los hermanos es otra. En mi caso también, al igual que Alicia, yo, por ejemplo, yo crecí sintiendo que mi enfermedad había marcado la familia y que a mi hermano se le había tratado de otra manera o había moldeado incluso nuestra relación, porque no había conocimiento de qué se podía hacer para que no nos afectara nuestra relación de hermanos, por ejemplo. O sea, y ahora digo, bueno, ok, fue lo que fue también y tiene su razón y todo, pero sí, creo que es importante también, no solamente el paciente, sino todo el núcleo y toda la familia completa. El apoyo es para todos. Sí, sí, sí. Y yo creo que más cuando se habla, ¿no? de enfermedades que se diagnostican normalmente a una edad tan temprana, ¿no? Es algo que afecta a todo el sistema, ¿no? Y es todo el sistema el que tiene que adaptarse a la nueva situación y cambiar de roles y cambiar ubicación y al final
incorporarse a esa nueva identidad de familia, ¿no? que toca vivir de visitas a hospitales y de esa, bueno, de esa nueva realidad al final. Hay que adaptarse y a veces sin apoyo es complicado el proceso. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, seguimos, ¿os parece? Por ejemplo, ¿qué cualidad valoráis más después de toda esta vivencia, ¿no? de juventud, de niñez y que habéis vivido? ¿Qué cualidad valoráis más a día de hoy en vosotros? Os dejo un ratito para pensar, que quizás no es fácil. Yo creo que los que hemos sufrido de pequeño algún tipo de cosas, ya sea nosotros el retinoblastoma o cualquier enfermedad, cualquier cosa, yo creo que cuando somos mayores, a la hora de afrontar algún problema o alguna cosa, creo que emocionalmente somos un poco más fuertes que los demás. Porque ya desde pequeñitos nos hemos hecho esa coraza y creo que lo sabemos gestionar emocionalmente mejor los problemas y tal. Eso es lo que yo veo, que a lo mejor otra persona le pasa algo y nosotros decimos, bueno, no es para tanto y tal, o al menos es mi caso, no sé, cada persona es un mundo y se toman los problemas como cada uno puede, pero yo creo que creo eso, vamos. Sí. Eso es muy chulo, Jorge. Sí, sí, sí. ¿Alguien más ha pensado alguna cualidad chula como la de Jorge? Bueno, yo no sé si sea a causa de la enfermedad, pero sí creo que ha definitivamente ayudado a fortalecerla, porque yo la veo como una cualidad, es mi sensibilidad. Yo lo veo como algo positivo, a lo mejor no es tan bien visto, pero me ayuda a ser más perceptiva, mis sensaciones físicas están exaltadas también. Y en parte creo que es personalidad, efectivamente, no creo que todo sea nada más por haber vivido una enfermedad de niña, pero sí creo que de alguna manera como que tu cuerpo compensa tus sensaciones o tu percepción de las cosas. Y al igual que Jorge, bueno, es resiliencia, es tener un poco más de fortaleza en ciertas situaciones que a lo mejor no las hubiera tenido si no hubiera tenido esta historia de vida. Gracias, Melissa. Yo os veo muy fuertes y valientes a todos los adultos, con carácter, pero para afrontar las cosas muy positivamente. Sí, Ana. O Alicia. Ana. Yo creo que destacaría que delante de de algo adverso hacia otra persona, pues empatizas, o sea, el empatizar o la admiras incluso, ¿no? De cuando hay alguien que pues pasa por alguna cosa, cierto pues admiración, reconocimiento de venga va, que de esta se puede, como dar mensajes positivos de ánimo de que pues si no hay una salida vamos a buscar otra, de no perder, digamos, la fe, ¿no? De seguir, ser persistente y demás. Gracias, Ana. Pues un poco es la valentía, la fuerza y la perseverancia. A mí esto, yo creo que la tengo, pero me lo han dicho también. Entonces, a veces es insistir. Bueno, yo cuando a veces he pasado por el quirófano así de más jovencita, me daba menos miedo, ahora me da más respeto, la verdad. Pero
valentía me lo han dicho mucha gente. Es que no te queda otra, hay que seguir. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo como Teresa, ¿no? Que es que sois gente, ¿no? Y en general, vemos gente como muy potente y con las cosas muy claras y con una base muy sólida. Y eso es, bueno, no es fácil hoy en día. Bueno, tenemos, si queréis, para finalizar, y después hacemos, si queréis, una ronda de preguntas o de turno abierto, pero para acabar así con un tono un poco divertido, si tenéis alguna anécdota divertida que queráis compartir. Ana. Yo mi anécdota, que siempre la cuento, ¿no? Pues yo creo que debía tener 6 añitos o así, que aún no me sabía colocar la prótesis por mí misma y estaba pues en el comedor, debía tener legañas o lo que sea, hice así y me saltó pues en la bandeja de la comida, ¿no? Y entonces, claro, como yo también siempre era como de las últimas de comer, había poquitos niños. Claro, vi que todo el mundo se giraba y pensé, ¿pero qué pasa? Solo se me ha caído el ojo. Y entonces, nada, se lavó y me tuvieron esperando a mi padre en un cuartito pues para poner la prótesis. Y los otros niños, la verdad que no recuerdo, o sea, la reacción sí, pero de que me dijeran, no, se le ha caído el ojo y tal, no sé, como yo lo veía normal, de pues mira, se vuelve a poner y ya está, no pasa nada, me espero mi padre. Sin más. Bueno, a mí también perdón, ¿no? Sí, Melissa. A mí también, igual que Ana, y creo que lo habíamos platicado la vez pasada, de esa situación de que se te cae la prótesis y sobre todo de chiquita que no sabes. También a mí me pasó en la escuela, pero ahí no sabía nada porque mis papás no les habían dicho, entonces fue como la sorpresa, el miedo de qué le pasó, porque ni siquiera sabía que tenía prótesis, ni yo tampoco sabía explicar, entonces fue como, y no me acuerdo qué pasó después, pero sí me acuerdo que se cayó. También haber tenido 5 o 6 años, pero no me acuerdo de la reacción de los maestros, pero creo que se dieron un buen susto. Y la otra que también ahorita me acordé, pero hace mucho que no me acordaba, es cuando ya estaba un poco más adolescente, para hacerme la prótesis, bueno, no sé si sea ahora sí, pero tenía que estar el doctor o la persona que estaba haciendo la prótesis la estaba pintando a mano al momento. Tenía yo que estar sentada muy cerca porque le estaba viendo los colores del ojo y viendo, y bueno, era un doctor muy guapo y yo estaba adolescente. Yo estaba así, yo poco me sentía roja, o sea, a mí me da mucha risa ahora, en ese entonces era qué vergüenza, me va a ver que estoy toda roja porque tener a alguien que te está viendo así de cerca, y ahora me da mucha risa, porque sí, mis papás nada más me estaban viendo, así como, pues, ver que su hija se está sonrojando, entonces, como que aligeró la situación en ese momento, porque era algo de adolescente que no tenía nada que ver con una prótesis, que normalizó el momento nada más por el hecho de mi vergüenza adolescente. Gracias, Luisa. Ana. Sí. Yo estoy recordando una, pues hará 5 años, que, o sea, de adulto, ¿no? Que estando en el lugar de trabajo, hacía 10 años trabajando, viendo las mismas personas y había gente que no lo sabía y yo tenía legañas y bueno, pues en el baño la estaba limpiando con suero y demás y entró una compañera, porque estaba ahí en la pica, entró una compañera, me vio y dice, pero se quedó parada, ¿no? No me he dado cuenta en 10 años que llevabas una prótesis y digo, es que tampoco es necesario decirlo, ¿no?
Y entonces me dice, a ver, tuvo mucha curiosidad de cómo es, o sea, pues una vez te sacan la prótesis, cómo es por dentro. Y fue curioso porque dices, o sea, que lo sabes tú que llevas prótesis, pero los demás hay gente que no, o sea, no se ven. Alicia, sí. ¿Lo tengo abierto? Ahora sí, Sí. ¿no? Pues yo, una de las veces que me pasó un poco como Melissa, ¿no? El protésico no era porque fuese, me daba la risa, estaba tan cerca y era muy, muy bromista, ¿no? O sea, es que me decían, pero no te muevas, que si no, no capto la expresión, porque claro, al hacer la expresión, la ceja, todo, y pues bueno, me daba la risa y se te ponía, pero vamos, súper cerca, ¿no? Con un taburete y bueno, o sea, es que era demasiado. Y digo, pero no puede ser. Y me daba mucho la risa y yo qué sé, o sea, dice, pero si no vamos a acabar nunca. Pues claro, yo ya tendría a lo mejor 25, 26 años, no era adolescente, pero bueno, o sea, y ahora actualmente cuando me las hago, que son mujeres, también me da a veces la risa o me dicen, pero ponte un poco más seria, mira para aquí. O sea, son cosas que dices, a veces digo en el trabajo, voy a las protésicas como una cosa normal, que lo normalizo también, pero no tienen ni idea pues lo que tienes que hacer, que te hacen el ojo de resina, que tal, que cual, que te ponen la regla para medirte cómo es el ojo. O sea, para mí es como una cosa tan normal y la gente, bueno, lo normal es ir al oculista, esto yo tal. Y luego a veces he hecho broma, la primera vez que me habían puesto la prótesis, digo, ¿y si paso por el aeropuerto y pita? Claro, no sé si a vosotros os ha pasado, digo, pues me quito el ojo, pero que no pasó, no pasó. O sea, eso como anécdota. Y bueno, yo la llevo enganchada con la estructura, con unos enganches o con un imán y digo, y si, bueno, no sé, digo, aquello de que dices, y se me va a caer, pero no me ha pasado nunca. Bueno, es diferente, ¿no? Pero claro, son muchas cosas que dices, dudas que tienes, que te va a pasar, pero bueno, que lo vas llevando. Genial, genial. Gracias, Alicia. Yo creo que, Jorge. yo creo Sí, que sí. todos hemos tenido un percance así con la caída de la prótesis, porque yo la anécdota no sé si es graciosa o no, pero yo me fui con unos amigos a unos sitios donde saltábamos al agua y tal, y salté al agua y ellos no sabían que tenía una prótesis, tenía 11, 12 años. O sea, se lo intuían a algunos, los más listos, pero otros no. Entonces yo salté al agua y cuando salí, pues yo me noté que se me caía la prótesis y tal, y luego estuvimos buscando una hora con gafas de buceo, con mis amigos, a ver si la encontrábamos y tal, pero al final no la encontramos y mi madre me echó un broncón. Eso recuerdo ahora gracioso, pero en su momento yo dije, madre mía, cómo vaya a mi casa sin la prótesis, mi madre me va a matar, ¿sabes? Pero nada, mis colegas, yo lo recuerdo muy bien porque ahí mis colegas estuvieron conmigo buscando la prótesis sin decirme nada, sin natural, y me ayudaron en ese momento y ahora son los mismos colegas que tengo ahora. Bueno, pues nada, ¿qué queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa que queréis compartir más para ir finalizando y cerrando la sesión? ¿No? Bueno, pues nada, yo creo que aunque esto del online, bueno, nos vamos poco a poco acostumbrando, pero nunca será lo mismo que en persona. Creo que ha sido una sesión interesante. Espero que os hayáis sentido a gusto, que hayamos podido compartir. Muchos de vosotros, ¿no?, que no nos conocíais, os habéis podido conocer y poner cara, ¿vale? Y bueno, esperamos que ya ahora en Prades
¿no? Nos podamos ver, nos podamos y hacer la misma reunión, la misma conversación y mantener la misma dinámica, pero ya de forma presencial, que creo que gana mucho la sesión. Pero bueno, que para ir rompiendo el hielo y para ir conservando al final esta relación y esta amistad que va surgiendo, pues creo que está bien lo que hemos hecho hoy, y para nosotros ha sido un placer y es muy enriquecedor como familias, ¿no? Escuchar pues todos estos testimonios, aventuras, historias y al final vivencias que todos tenéis y que podemos compartir entre todos. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y lo dicho, nos vamos hablando, pero sobre todo nos vemos en Prades. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.